Quinn falleció hoy, a los 50 años. Steve McQueen fue un actor legendario. Sus extraordinarias actuaciones le hicieron ganar miles de fanáticos y millones de dólares. Cuando las personas me preguntan quién era la mejor estrella, yo les digo Steve McQueen. Todos lo amaban. A mediados de los años 70, este gran actor era la estrella de cine mejor pagada del mundo. Steve McQueen redefinió lo que significaba ser una estrella de cine. Pero el actor, probablemente mejor conocido por sus papeles en El Gran Escape, Los Siete Magníficos y Bullitt, murió casi irreconocible en la cama de un hospital en México el 7 de noviembre del año 1980. El mundo perdió a alguien con mucho talento cuando murió. Su muerte hizo surgir muchos rumores y acusaciones de conspiración. Me dijo que un agente del gobierno entró a su habitación y puso una sustancia coagulante dentro de su intravenosa. Desenterraré la verdad que rodea la muerte de Steve McQueen e intentaré revelar exactamente qué fue lo que le pasó a esta estrella de cine durante los últimos meses, días y horas de su vida. Autopsias de Hollywood. Steve McQueen. El reconocido patólogo forense Michael Hunter ha realizado miles de autopsias. Es el médico forense en jefe de una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos, investigando causas de muerte sospechosas. Aquí tengo los registros médicos de Steve McQueen y sus radiografías. Esto, junto con los testimonios de los testigos, me permitirá investigar la verdadera razón detrás de su muerte. Octubre del año 1979, Chicago, Illinois. Un año antes de su muerte. Steve McQueen ha estado más de 20 años bajo los reflectores de Hollywood. A sus 49 años, sigue siendo una de las estrellas mejor pagadas, pero mientras graba una escena para su última película, El Cazador, tiene problemas para respirar y sufre un violento ataque de tos. Había algunas escenas en las que se veía muy débil. No se veía muy bien, y cuando lo mirabas, se veía cansado, se veía enfermo. Muy enfermo. A pesar de que algunos informes aseguran que no se veía bien durante el rodaje de El Cazador, los registros médicos del año anterior a su muerte muestran que estaba en muy buena forma para un hombre de 1,70 m y con casi 50 años. Particularmente le interesaba practicar karate, y esto habría mejorado su salud cardiovascular, aumentando su resistencia, fuerza y flexibilidad. Steve y yo solíamos entrenar juntos. Y como saben, él era muy fuerte, él era muy atractivo físicamente. Además de mantenerse en forma para sus películas, Steve tenía otra razón para cuidar de sí mismo: sus hijos. Los hijos de Steve, Chad y Terry, lo eran todo para él. Y diría que probablemente era lo que más adoraba y lo que más le importaba en la vida. Steve siempre se aseguró de que sus hijos se sintieran amados y protegidos. Quería que tuvieran la infancia de ensueño que él nunca tuvo. Terence Steven McQueen nació el 24 de marzo del año 1930 en Beech Grove, Indiana. Su padre, el piloto William Terence McQueen, los dejó a él y a su madre Julianne cuando nació. Su madre era una prostituta, una dama de la noche como alguna vez la llamaron. Y él fue algo así como un accidente. Julianne tuvo relaciones con una serie de hombres abusivos. Al menos uno de esos hombres tuvo la oportunidad de golpear físicamente a McQueen cuando era joven. Desde muy pequeño, Steve aprendió el valor de confiar en sí mismo y de no confiar en el resto del mundo, algo que nunca perdió. Como un adolescente problemático, Steve terminó en pandillas, huyó de casa y vivió en la calle. Solía meterse en peleas todo el tiempo. Robó muchas tiendas, cometió varios asaltos. Steve fue enviado al reformatorio Boys Republic para que enderezara su vida, pero volvió a escapar. Era un rebelde, un tipo duro, e irradiaba esta aura de un chico malo. Pero esa famosa aura de chico malo fue en parte resultado de algo fisiológico. Puedo ver en los registros médicos que cuando tenía unos 7 u 8 años, desarrolló una mastoiditis, una infección bacteriana grave que afecta al hueso mastoideo detrás de la oreja.
Normalmente puede tratarse con antibióticos, pero de no hacerlo, puede causar pérdida de audición. Hasta donde sabemos, Steve nunca vio a un doctor y tenía pérdida parcial de audición en su oído izquierdo. A veces las personas le decían algo y él los ignoraba. Y seguía caminando, era así. Y de alguna manera eso se tradujo en Steve McQueen, el tipo malo. También se pensaba que su sordera era responsable de otra de las características que definía a Steve. La famosa mirada de Steve McQueen era una especie de mirada ligeramente intimidante, que básicamente hacía porque debía concentrarse y escuchar lo que las personas le decían. Su sordera pudo haberle ayudado a ganar el título de King of Cool por el gran estilo que proyectaba. A pesar de su infancia difícil y su sordera, Steve no dejó que nada se interpusiera en su camino. Después de una temporada con los Infantes de Marina, tomó la ahora legendaria decisión de entrar a una escuela de actuación. Se inscribió en un teatro en Nueva York, donde Mark Rydell también estudiaba. Nosotros pensamos que una persona con sus antecedentes fracasaría, pero en el momento en que apareció, supimos que era especial. La mayoría de los chicos de Hollywood se convirtieron en actores. Más bien, pretendían ser tipos duros. Pero él ya lo era. Era increíblemente competitivo e intentaba demostrarle a los demás todo el tiempo que él iba a lograrlo. Fue el éxito de la película La Mancha Voraz el que llevó su carrera hasta el Paseo de la Fama de Hollywood. Y luego saltó al mega estrellato con películas como Los Siete Magníficos, El Gran Escape y Bullet, formando así parte de la lista de actores legendarios. Cuando la cámara enfocaba a Steve McQueen, no veía los crímenes, la ira o la frustración, sino que veía una persona hermosa, única y con mucho talento. En sus películas, Steve tuvo papeles con mucho trabajo físico, y esto pudo causar un gran impacto en su cuerpo. Los registros médicos indican que tenía politraumatismos. En otras palabras, tenía múltiples lesiones traumáticas en todo el cuerpo. Y estas lesiones eran consistentes con los golpes y raspaduras que podrías encontrar dentro y fuera del escenario, como también en accidentes de autos. Mark Rydell dirigió a su gran amigo Steve en la película del año 1969, The Rivers, o Los Bribones. Steve apareció en el set en una motocicleta y le dije, bájate de esa motocicleta, ¿qué haremos si te caes? Se rió de mí y dijo, ¿deshacerme de una motocicleta? ¿De mi motocicleta? Ni en tus sueños, eso me dijo. En el segundo que las cámaras dejaban de grabar, se subía a su motocicleta. Y a veces había escenas muy graciosas de personas intentando detenerlo. Naturalmente los estudios no querían que su estrella se lastimara, pero Steve McQueen hacía las cosas a su manera. I read in some column they were trying to prevent you from racing. Was this? Yeah, they were, but I don't picture myself as being dangerous or anything. But it's terribly important to me. It's an important emotional outlet, and I plan on doing it. And I don't plan on stopping until I make the decision to stop. Él era realmente bueno, pero muchas veces era descuidado. En el año 1969, él se cayó de su motocicleta, se fracturó un hueso del pie y tuvo un raspón en su mejilla izquierda. Toda su pierna izquierda, desde la rodilla hacia abajo, estaba con un yeso. Un par de días después, tenía que conducir un auto deportivo para una carrera de 12 horas. Cuando finalmente lo sacaron del auto, después de las 12 horas, su pierna izquierda estaba deshecha. El yeso que estaba usando estaba lleno de sangre. Parecía una película de terror. Nadie le decía qué hacer o quién ser. Él nunca se disculpó por la forma en la que vivió. Creo que esa autenticidad es lo que lo hizo tan popular. Las numerosas lesiones de Steve, resultado de sus aventuras, ciertamente no contribuyeron directamente con su muerte, pero pudieron tener un impacto en su salud general, al debilitar su cuerpo y también reducir su habilidad para combatir enfermedades. Steve era claramente un hombre que vivió su vida a 150 kilómetros por hora, sin importar las consecuencias. Pero el Dr. Hunter descubrió algo en el pasado de Steve mucho más mortal que sus carreras a toda velocidad.
Mi mayor preocupación es que Steve presentaba una tos terrible que empeoró progresivamente. Esta pudo ser una señal de advertencia de que algo mucho más peligroso estaba sucediendo. Notó una pequeña molestia, pero pensó que era un resfriado que desaparecería. Pero no lo hizo, sino que persistió. 22 de diciembre del año 1979. Hospital Cedars-Sinai, Los Ángeles. Menos de un año antes de su muerte, Steve volvió a la ciudad después de grabar la película El Cazador. Está en el hospital para buscar el resultado de unos exámenes. No estaba bien. Decía que era un resfriado o que era una neumonía. Y en una oportunidad dijo que era bronquitis. Pero era un hombre demasiado inteligente como para no darse cuenta de que era algo mucho peor. Hola, Steve. De hecho, estos resultados le cambian la vida. Steve McQueen es diagnosticado con un cáncer que afecta sus pulmones. Puedo ver en las radiografías que le tomaron a Steve varios meses antes de su muerte que su cáncer se estaba infiltrando en su pulmón derecho y se estaba diseminando de forma agresiva. Cuando busco una explicación para un cáncer que involucra los pulmones, lo primero que pregunto es si la persona fuma. Los registros médicos de Steve aseguran que antes del diagnóstico, él era un fumador crónico y que consumía de 2 a 5 paquetes de cigarrillos al día cuando estaba bajo presión. Eso nos da unos 100 cigarrillos diarios, que es una cantidad impresionante. El hábito de Steve formaba parte de todos sus personajes de Hollywood. De hecho, hizo numerosos anuncios promoviendo los cigarrillos. When I'm on stage, I like to stop and think, figure things out. Got a thinking man's filter and a smoking man's taste. Steve McQueen fumaba en un momento en el que todo el mundo estaba dejando de hacerlo porque era evidente que fumar contribuía a padecer cáncer. Pero él nunca se detuvo. Era un rebelde. No era famoso por su autocontrol. Si le daban algo, tendía a tomarlo. Él tenía muchos vacíos, pero eran su placer y nunca se sentía culpable porque era un hombre salvaje y lo sabías de inmediato. Si eras una gran estrella de Hollywood, bebías lo que querías, fumabas lo que querías y conducías tan rápido como quisieras, así que creo que tenía una gran vida. Aunque los registros médicos dicen que Steve dejó de fumar antes de su muerte, no hay duda de que sus años fumando tabaco actuaron como un catalizador en el desarrollo de este cáncer y en que se extendiera a sus pulmones. Sin embargo, creo que hay algo mucho más peligroso que el tabaco, que fue lo que causó su enfermedad. Cuando analizo más a fondo sus registros médicos, me sorprende descubrir que el cáncer de Steve fue resultado directo de la exposición al asbesto. El mesotelioma pleural generalmente se desarrolla en el revestimiento de los pulmones y con el tiempo crece hasta formar una especie de tumor alrededor del órgano. Este cáncer causado por el asbesto puede manifestarse entre 20 a 50 años después de estar expuesto y muchas veces es causado por un alto consumo de tabaco. El riesgo de desarrollar mesotelioma es mucho mayor en quienes están expuestos al asbesto antes de los 30 años, por lo que necesito investigar un poco más la vida de Steve para determinar cuál es la causa de esta devastadora enfermedad. Durante sus 3 años con los Infantes de Marina, Steve frecuentemente era castigado por pelear o irse sin permiso de la base, generalmente luego de conocer a alguna chica. Cuando se metía en problemas, lo enviaban al barco y le asignaban el trabajo de limpieza de las tuberías, donde tenía que raspar todo el material, el cual estaba lleno de asbesto. Lo hizo por 6 meses y no hacía nada más que respirar todo ese asbesto. De hecho, Steve McQueen estuvo expuesto al asbesto en numerosas ocasiones. El asbesto es altamente resistente al agua, el calor y al daño corrosivo, por lo que es un material ideal para todo, desde los trajes resistentes al fuego hasta las pastillas de freno y los tubos de escape de sus queridas motocicletas. La inhalación de asbesto hace que las fibras microscópicas se alojen en el revestimiento de los pulmones.
el cuerpo es incapaz de expulsar estas fibras, por lo que existe la posibilidad de que los genes muten y desarrollen un tumor canceroso. Debido a que el mesotelioma no está aislado, es mucho más difícil de tratar que otros tipos de cáncer, ya que se disemina. Lo que pudo ser crucial para retrasar la muerte de Steve fueron las decisiones que tomó después. Tenemos una forma de tratar el cáncer. Los médicos de Los Ángeles le sugieren que siga el tratamiento establecido, la quimioterapia. Le ofrecieron someterse a quimioterapia y él decidió no hacerlo después de que supo cuáles eran los efectos secundarios, por lo que en realidad no se sometió a ningún tratamiento convencional. La quimioterapia generalmente es la terapia más aconsejada para controlar o destruir la mayoría de los cánceres. Los fármacos citotóxicos usados en la quimioterapia interrumpen la forma en la que las células cancerosas crecen y se dividen, pero también pueden afectar a las células normales. Estas células sanas suelen reparar los daños causados por la quimioterapia, pero las células cancerosas no, y finalmente mueren. Al parecer, a Steve no le gustaba la idea de poner químicos en su cuerpo, por lo que rechazó la quimioterapia. Y además de eso, sus doctores no sentían que hubiera algo más que pudieran hacer por él. Cuando los doctores le dijeron que no iba a superarlo, su reacción inmediata fue: no me importa, yo me curaré. No. Enero del año 1980, Los Ángeles. Luego de rechazar el consejo médico establecido, Steve decide ignorar su diagnóstico de cáncer. Sabía que era grave. Hubo un periodo en el que, ya sea por su arrogancia o por miedo o por una combinación de ambas, simplemente no le prestó atención. Siento que no podía creerlo porque era lo opuesto a quien era. Él era un tipo duro, era un sobreviviente. No era alguien que se enfermaba y moría. El mesotelioma simplemente no es una enfermedad que puedes ignorar. El cáncer de Steve se estaba diseminando y él se estaba quedando sin opciones. Puedo ver que el cáncer de Steve comenzó en su pulmón derecho y luego se diseminó hasta su pulmón izquierdo. Luego se infiltró en los ganglios linfáticos del lado izquierdo de su cuello y finalmente, unos meses después del diagnóstico, se formó un tumor en su abdomen, causando que este se... Junio del año 1980, Santa Paula Ranch, sur de California. Steve fue diagnosticado con mesotelioma hace más de 6 meses. Estaba muy sorprendido cuando lo vi. Ya no se veía como Steve McQueen. Era casi irreconocible. Steve se casó recientemente con su tercera esposa, Barbara, una exitosa modelo 20 años más joven que él, y juntos se esconden en su rancho. Estaban muy enamorados, y ella lo quería muchísimo. Y tenían la esperanza de que él pudiera recuperarse y volver a esa versión de su antiguo yo. Steve sigue negando su enfermedad, pero el dolor causado por los tumores se está volviendo crónico y su cuerpo está cambiando drásticamente. El tumor en su abdomen sobresalía como un embarazo de 6 meses. Ese peso constante también causó estrés en su columna vertebral, causándole dolor de espalda. Steve ya no puede seguir ignorando el problema, por lo que finalmente decide luchar. Busca una forma de terapia alternativa. En los años 80, las terapias alternativas para el cáncer eran muy poco comunes y casi nadie las practicaba. Steve se inscribió en un tratamiento diseñado por el polémico dentista William Kelly. William Kelly, considerados por algunos un estafador, por otros un genio. No puedes vencer un cáncer en unas semanas, eso tarda meses. Y por lo general tarda en promedio 1 o 2 años y medio si lo haces bien. Creo que Steve recurrió a él, no solo porque le dijo que podían vencerlo y que aún había esperanza, sino porque Kelly también era como un forajido, alguien que no había sido bien recibido por varios de los principales médicos estadounidenses especializados en cáncer. 31 de julio del año 1980, Clínica Santa María, Baja California, México. 3 meses antes de su muerte. ¿Cómo estás, Steve? La terapia alternativa del Dr. Kelly usa sustancias que están prohibidas en los Estados Unidos, por lo que envía a Steve a México para ver a su colega, el Dr. Dwight McKee.
Era un lugar donde teníamos la libertad para probar cualquier cosa en términos de terapia curativa del cáncer. Todos teníamos esperanzas en ese momento de que él iba a superar esto. Estos registros médicos revelan información sobre la terapia alternativa de Steve. Y uno de los tratamientos más extraños eran los enemas de café que se le administraban regularmente. Se pensó que eso estimularía tanto el colon como el hígado para procesar toxinas. No estoy convencido de que los cambios en la flora bacteriana de Steve lo ayudaran a combatir el cáncer, pero existen ciertas partes de su tratamiento que sí pudieron ser de ayuda. Steve tomaba cerca de 100 pastillas al día como parte del programa. Todas eran suplementos. Se le realizaban enemas de café todos los días. Las personas ven los enemas de café como algo extraño. ¿Por qué alguien haría eso? Pero Steve se los hacía sin problemas. También comía frutas y verduras orgánicas y consumía batidos ricos en vitaminas. Los suplementos y los batidos pudieron proporcionarle la nutrición que necesitaba. Se cree que pueden estimular el sistema inmunológico, lo que pudo hacer que el cuerpo de Steve fuera más fuerte, más resistente y más capaz de luchar contra el cáncer. Aún existen dudas acerca de si el Leatril puede ser parte del tratamiento. Esta droga es objeto de debate en los Estados Unidos. En el informe del hospital de Steve notó que se le inyectaba Leatril. El Leatril viene de una sustancia natural llamada amigdalina, que se encuentra en las nueces, las semillas de algunas frutas y en las semillas de albaricoque. La razón por la que fue y aún es tan polémico es porque contiene cianuro, el cual es un veneno. Como resultado, el Leatril está prohibido en los Estados Unidos, pero hay un lugar donde este medicamento aún es legal, y ese lugar es México. La gente rica pagaba millones de dólares porque les aseguraban que esto les salvaría la vida, y si tienes dinero, sabes que darás todo lo que tienes para conseguir ese regalo de vida. En mi opinión, el Leatril no fue lo que le causó la muerte. Sin embargo, la dosis altamente concentrada de cianuro de este compuesto pudo interferir con su oxigenación, haciendo que le fuera más difícil respirar en lugar de luchar contra el tumor. Octubre del año 1980. Después de 3 meses en terapia alternativa, el Dr. McKee cree que la condición de Steve ha empezado a mejorar. Doctor, le tomamos una radiografía de tórax poco después de que llegara. Y luego le tomamos otra poco antes de que se fuera. Se podía ver que el tejido pulmonar se había encogido significativamente. ¡Oh, lo hiciste! Si es cierto que el tumor de Steve se encogió como creía el Dr. McKee, eso sería extraordinario y algo muy poco común. Se estuviera recuperando o no, la prensa pronto se enteró del tratamiento alternativo al que se sometía Steve. Muchas personas dicen que la supuesta terapia contra el cáncer que el actor Steve McQueen está recibiendo en un hospital en México es una mentira. La prensa sensacionalista se ganó la lotería. Se trataba de una superestrella de Hollywood y de un drama médico en una clínica mexicana. Y creo que eso polarizó la opinión pública. Había quienes pensaron que se había vuelto loco y aquellos que le dieron crédito por tener las agallas de seguir adelante con algo que otras personas no hubieran hecho. Su primera esposa, Neil, consideró seriamente montar una misión de rescate para ir a buscar a Steve, subirlo a un helicóptero y llevarlo de vuelta a la seguridad de un hospital, aquí en los Estados Unidos. Estaba siendo ridiculizado por los medios, pero debido a que él sentía que estaba en lo cierto, no dejó que eso lo afectara y se mantuvo firme, y creo que así de fuerte era la convicción de Steve McQueen. Steve finalmente acepta hacer una declaración en un audio enviado a los medios de comunicación del mundo. El actor de 50 años lleva más de 3 meses recibiendo tratamiento en este hospital de México. Por primera vez, Steve McQueen habló. Un doctor llevó un micrófono a su habitación. México le está mostrando al mundo una nueva forma de luchar contra el cáncer, con terapias metabólicas no específicas. Gracias por ayudar a salvar mi vida. Dios los bendiga a todos. Steve McQueen. El Dr. Kelly, el hombre que ideó el plan de tratamiento de Steve,
estaba haciendo sus propias relaciones públicas. ¿Asegura que está progresando y que podría curarlo? Bueno, hay grandes progresos. Steve McQueen ha dado un paso adelante y ha desafiado al sistema de atención médica de nuestro país. 28 de octubre del año 1980, Santa Paula Ranch, sur de California, una semana antes de morir. Para escapar de la prensa y de la publicidad que rodea su enfermedad, Steve y Barbara regresan a su tranquilo hogar. Están acompañados por el doctor Dwight McKee, la especialista Tina y su enfermera Annie, quienes lo ayudan a seguir luchando contra el cáncer. Estaba respondiendo, pero no estaba subiendo de peso ni se estaba haciendo más fuerte. Toda su energía física estaba enfocada en combatir el tumor. Steve siente muchísimo dolor. Tiene problemas con el incómodo y enorme tumor que tiene en su abdomen. La sensación de tener el estómago tan voluminoso era algo casi ofensivo para él en tantos niveles diferentes que físicamente quería cortarlo. Steve considera la posibilidad de una cirugía para extirparlo. En los años 80, la cirugía no era habitual en la terapia para los pacientes con cáncer avanzado. Primero, es difícil extirpar los tumores por mesotelioma. Y segundo, una acción tan invasiva como esa puede ser fatal. 1 de noviembre del año 1980, menos de una semana antes de morir. Steve y el doctor Dwight McKee hablan sobre los riesgos de una operación. Tenemos que hablar de tus opciones, Steve. Creí que si lográbamos disminuir el tamaño del tumor en su abdomen, tendríamos la oportunidad de que poco a poco entrara en remisión. Él sabía que había un riesgo importante con la cirugía. Me dijo, mira, sé que podría morir, pero creo que quiero hacerlo. Y eso también se ajustaba a la personalidad de Steve, ir hasta el final. O me matas o me curas. El 5 de noviembre del año 1980, Clínica Santa Rosa, Juárez, México. 2 días antes de su muerte. Steve se prepara para una operación que espera alivie el dolor y la incomodidad causada por sus enormes tumores. Sabía que los cirujanos estadounidenses no estarían dispuestos a tocarlo. Y conocía a este cirujano mexicano en Juárez que había operado a varios de los pacientes de Kelly que tenían grandes masas tumorales y todos estaban bien. Steve recibe el apoyo de su esposa Barbara y de sus hijos Chad y Terry de su primer matrimonio. Tranquilo, te ayudaremos. Cuando llegó a la clínica Santa Rosa, su frecuencia respiratoria era extremadamente alta. Respiraba 32 veces por minuto. El promedio normal es de 14 a 16 veces por minuto, por lo que estaba respirando extremadamente rápido. A las 8 p.m., Barbara, Terry y Chad se despiden. Steve necesita descansar. Mañana es el día de su gran operación. Steve, su familia y el equipo médico esperan que sobreviva. Steve McQueen estaba sufriendo de un cáncer mesotelioma pleural que se había diseminado de sus pulmones a su cuello y hacia su abdomen y había afectado la mayoría de sus principales órganos. Steve optó por someterse a una cirugía para remover esos tumores. Pero operar a un paciente que tenía un cáncer tan avanzado era demasiado arriesgado. 7 a.m., 6 de noviembre del año 1980. De acuerdo, doctor. Menos de 24 horas antes de la muerte de Steve. El doctor César Santos Vargas, especialista cardíaco y renal, está listo para realizar la cirugía y Steve está siendo preparado para entrar al quirófano. El doctor Vargas le dijo que le abriría el abdomen, que extirparía la mayor cantidad de tumor que pudiera. Desde el momento en que Steve decidió que se sometería a esta cirugía, no tuvo ninguna duda. Camino a la cirugía, Steve le dice al doctor Vargas que todo está bien y le desea buena suerte. La cirugía duró unas 4 o 5 horas. Es como un balón de fútbol. El doctor Vargas hizo un trabajo meticuloso para poder separar el tumor de los órganos vitales y procedió a extirpar lo más que pudo del tumor.
Era una masa enorme tumoral que estaba por todas partes, y él extirpó probablemente unos 2 kilos de tumor. La familia de Steve está esperando noticias. Saben muy bien que esta cirugía es extremadamente peligrosa. El doctor Vargas cerró la herida. Se le retiró la anestesia y Steve despertó en 5 o 10 minutos. La cirugía salió muy bien. Lo primero que hizo él fue mirar su abdomen y ver que estaba plano. Luego mostró una gran sonrisa y levantó el pulgar. Sus signos vitales estaban bien. Todo estaba progresando muy bien. Contra todo pronóstico, Steve sobrevive a la cirugía. ¿Desean verlo? Sí, por favor. Y llevé a Terry, Chad y Bárbara a la habitación y todos estaban felices con el resultado. Steve McQueen pudo haber sobrevivido a la cirugía tras un procedimiento extraordinariamente invasivo. Durante la operación le extirparon porciones de diferentes órganos, incluyendo su pulmón, hígado y colon. Me preocupa que después de la operación hubiese estado expuesto a sufrir una infección. Cerca de las 2 p.m., 6 de noviembre del año 1980, Steve es llevado de vuelta a su habitación del hospital. Está sedado. Cuando despierta, parece estar de buen humor. Creíamos que el mayor riesgo era la cirugía, así que todos estábamos de buen humor y celebrando. A las 5:45 p.m., Terry y Chad se despiden de su padre y Barbara se despide de su esposo. Esta es la última vez que verán a Steve McQueen con vida. Te quiero mucho. El doctor McKee, Tina y Annie siguen observando a Steve. Están atentas a su ritmo cardíaco y respiración. Justo antes de la medianoche, la respiración de Steve se vuelve cada vez más irregular y le suben los niveles de oxígeno. Se calma luego de que Tina le da un poco de hielo. Minutos después, el doctor Vargas va a revisar a su paciente. El doctor Vargas dijo que sus signos vitales estaban estables y se llevaron el equipo de monitoreo de la habitación. Todos estaban felices con el resultado. Es extraño que después de una operación tan importante, el cirujano retire el equipo de monitoreo. Esto hizo que fuera muy difícil detectar cualquier cambio en la condición de Steve. Cerca de las 2 a.m., Tina y Annie están agotadas, así que se sientan y pronto se quedan dormidas. No pasa mucho tiempo antes de que el doctor McKee haga lo mismo. Cerca de las 3 de la mañana me di cuenta de que me había dormido unos minutos. Miré a Steve y él no se veía bien, así que fui a revisarlo. Y noté que no estaba respirando, que no tenía pulso. Desperté a Annie y a Tina. Y luego llamé al doctor Vargas. Y luego comencé con la reanimación. Steve no está respondiendo, y los intentos de reanimación resultan inútiles. Sus signos vitales permanecen ausentes, y Steve McQueen es declarado muerto a las 3:50 am del 7 de noviembre del año 1980. ...4 a.m. Barbara se aloja en un hotel muy cerca de la Clínica Santa Rosa. ¿Hola? En cuanto Bárbara escuchó el teléfono, supo que él había muerto. Y estaba realmente destrozada. No puede ser. Había aprendido a querer a Steve y deseaba que él recobrara la salud. Fue un día muy triste. Perder a un amigo con quien prácticamente había crecido y que era muy cercano. Era un hombre muy talentoso y muy cariñoso. Steve McQueen falleció hoy, a los 50 años. Fue operado ayer y murió hoy.
Aunque Steve tenía un cáncer muy avanzado, no creo que eso lo matara directamente. Yo creo que existen muchas otras razones que pudieron causar su muerte. En casos de una muerte repentina, una de las primeras cosas que el forense considera es una embolia pulmonar, que es cuando se forma un coágulo en las venas de las piernas. Este se desplaza hacia el corazón y luego ingresa a la arteria pulmonar, obstruyendo la arteria y causando que el corazón se detenga. El doctor Vargas dijo, sus uñas están de color rosa. Él tuvo una embolia pulmonar. El periodo de tiempo para mí no coincide con una embolia pulmonar. Esto ocurrió demasiado pronto después de la cirugía, y por lo general una embolia pulmonar se produce días o semanas después de un procedimiento como este. Sin embargo, dado lo avanzado de su cáncer, es posible que desarrollara una trombosis venosa profunda, incluso antes de la cirugía. Y pudo haber tenido una embolia pulmonar, así que no podemos descartarlo. Esta historia da un giro inesperado, ya que el hombre que desarrolló la terapia alternativa contra el cáncer de Steve, el Dr. Kelly, tenía una historia diferente, e insistió en que la muerte de Steve McQueen se debió a que fue envenenado. El Dr. Kelly me dijo que un agente del gobierno entró a su habitación y puso una sustancia coagulante en su intravenosa. La teoría expuesta por Kelly es que como resultado de eso se había formado un coágulo en o alrededor de su corazón y que había tenido un ataque. La pregunta obvia es, ¿por qué alguien haría eso? Y la respuesta de Kelly era que si Steve sobrevivía y daba su testimonio sobre su recuperación, eso sería un gran insulto para la industria médica estadounidense que tanto lo había desacreditado, por lo que no podía salir de esa clínica. Parecía coherente con el nivel de paranoia que tenía Kelly, que él inventara una historia como esa. Si Steve McQueen muere, ¿eso quiere decir que su tratamiento fracasó? Bueno, eso es lo que los médicos y lo que la comunidad estadounidense quiere decir, pero no es cierto. Pero el Dr. Hunter no está muy convencido con la idea de un asesinato. Debido a lo invasivo del procedimiento y a la cantidad de tumor que el cirujano extirpó, sería muy probable que Steve desarrollara una coagulopatía, que es la incapacidad de la sangre para coagular, lo que resulta en una hemorragia interna. Para contener la hemorragia, Steve habría necesitado coagulantes con urgencia. Por lo que, incluso si la teoría de Kelly era correcta, este agente misterioso más bien habría ayudado a Steve, en lugar de matarlo. Pero el Dr. Kelly asegura que Steve debió ser asesinado porque era evidente que se había curado. Kelly aseguraba que McQueen estaba totalmente recuperado y que básicamente lo que hicieron solo fue una cirugía estética, donde extirparían la protuberancia que había crecido en el estómago de McQueen. Y no era nada más que sacar algo que ya estaba muerto. No existe ningún tipo de evidencia que apoye los dichos del Dr. Kelly de que los tumores de Steve McQueen estaban muertos. El Dr. McKee tampoco creía que estuvieran muertos, pero esperaba que se estuvieran encogiendo. Aquí tengo las radiografías reales que le tomaron a Steve y que muestran una disminución en el tamaño del tumor en un periodo muy corto de tiempo. Esta es la radiografía inicial y esta es la de seguimiento. La segunda radiografía está más expuesta que la primera, por lo que pareciera que el tumor se encogió, pero en realidad la imagen tiene menos detalle. A pesar de que la terapia alternativa se aseguró de que Steve recibiera una nutrición adecuada para ayudar a combatir el cáncer, no creo que su cáncer estuviera respondiendo de alguna manera a la terapia. La publicidad en torno a la terapia de Steve era enorme, y a pesar de esto, el Dr. Kelly continuó promoviendo esta terapia por otros 10 años más. Murió en el año 2005. Entonces, si la terapia alternativa no salvó a Steve y el cáncer no lo mató directamente, ¿cuál fue su causa de muerte? Tendré que contradecir el certificado de defunción. En la primera línea dice, infarto agudo al miocardio, que es un ataque al corazón. Verán, el tumor y este procedimiento pudieron haberle causado mucho estrés al corazón, pero no hay ninguna evidencia que asegure que realmente tuvo un infarto. Entonces, si Steve no murió de un ataque al corazón, ¿qué acabó con su vida? Es evidente que el cáncer mesotelioma de Steve se había extendido mucho más allá de sus pulmones en el momento de su muerte.
se había diseminado a su cuello, abdomen, hígado, vejiga, recto e intestinos. Para poder extirpar todo el tumor, el procedimiento debía ser muy invasivo. Además, ya que el cáncer afectaba sus pulmones, eso lo dejaba en mayor riesgo de sufrir una infección. Por eso creo que Steve desarrolló una neumonía, que es cuando los sacos de aire se llenan de pus. La neumonía pudo haber dañado sus vías respiratorias, dando como resultado un envenenamiento de la sangre o septicemia, que habría seguido reduciendo su función respiratoria. Las complicaciones después de la cirugía de Steve McQueen fueron numerosas. Le extirparon un tumor invasivo. Desarrolló una coagulopatía con hemorragia interna. También sufrió de neumonía y probablemente desarrolló una septicemia. Este fue un procedimiento muy arriesgado y con un índice muy bajo de éxito, que dejó a Steve en un estado de mucha debilidad. Al final, empezaron a fallar múltiples órganos. Empezó a desarrollar edema pulmonar o exceso de líquido en los pulmones, lo que dificulta la capacidad de oxigenar adecuadamente la sangre. Debido a esto, perdió el conocimiento, sufrió un paro cardiorrespiratorio y finalmente murió. En mi opinión, Steve no iba a poder sobrevivir al mesotelioma, pero este procedimiento quirúrgico solo facilitó y finalmente aceleró su muerte. Steve McQueen dijo una vez que si alguien hacía una película sobre su vida, probablemente deberían llamarla El Gran Escape. Él había escapado de una infancia muy difícil. Escapaba con sus autos y motocicletas. También intentó escapar del cáncer, pero lamentablemente eso fue lo único de lo que no pudo escapar.